Muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto acompañarlos hoy en su programa de Reinvéntate. Su colaboradora Ailín González les da a todos la más cordial bienvenida en este primer lunes ya del mes de octubre, agradeciéndole a Dios primero que nada por una nueva semana, por un nuevo día y por estar aquí en su programa de Reinvéntate. Hoy tenemos una invitada muy especial que desde ya le doy las gracias por haber aceptado esta invitación de estar aquí hoy en el programa. Bueno, es una persona que pues hoy nos va a compartir un tema bastante, pues para todos nosotros indispensable de hoy en día, porque es un tema que nos va a ayudar a nosotros a empezar a cambiar esa forma de ser de nosotros. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a Liliana Patzán. Muchísimas gracias, Liliana, por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias por el apoyo y bueno, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Bienvenida. A ti muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es una oportunidad de aportar y dejar una semilla de crecimiento para las personas que nos están viendo y compartirlos con todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ti muchas gracias y por supuesto les queremos recordar que pueden ustedes unirse ya a nuestro live por nuestra fanpage de Arcángel Corp y empezar a interactuar con nosotros. Si tienen dudas, si tienen comentarios, desde ya ustedes pueden empezar a escribirnos mediante este Facebook Live. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es el pensamiento positivo y cuál es la ventaja de empezar a fomentarlo desde temprana edad. ¿Por qué es tan importante el que desde pequeños sepamos inculcar este pensamiento? Porque de hoy en día tenemos tantos problemas derivados de una actitud negativa o bastante pesimista. Es por eso que quisimos escoger este tema para compartirlo con ustedes y que ustedes se den cuenta de los beneficios que podemos encontrar, así como ustedes, padres de familia que tienen hijos pequeños, cómo poder hacer para que sus hijos crezcan con esa actitud, con un pensamiento optimista, positivo, y cómo van a estos niños a crecer, los resultados que van a tener de empezar a tener este tipo de pensamientos. Así que vamos a empezar la entrevista, Liliana. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti es, empecemos por definir qué es un pensamiento positivo o qué es el pensar en positivo. Buenas noches, les explico el tema muy importante. El pensamiento en sí son procesos elaborados en la mente del ser humano, ¿verdad? Y el pensamiento positivo es la manera en que nosotros vemos y vamos a manejar las cosas, los conceptos de las vivencias, ¿verdad? Entonces es importante que las personas adultas se empiecen a educar, para educar ese mundo pequeño, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos con los niños o jóvenes es bien importante. Y hay técnicas, hay muchas cosas que tenemos a favor para empezar, nunca es tarde, ¿verdad? Para poder iniciar a trabajar con los niños. Tú, de acuerdo a tu opinión o de acuerdo a tus conocimientos, ¿desde qué edad es lo más aconsejable que podemos hacer para educar a los niños en este tipo de pensamiento? Primero que todo somos los adultos los responsables, ¿verdad? De educarnos, de ir eliminando nuestras creencias, nuestras limitantes, porque se repiten, ¿verdad? De padres a hijos, de generación en generación, esas limitantes se van, o creencias o costumbres, se van heredando. En este tiempo se le ha dado mucho auge a este tema, al pensamiento positivo. Esto se va criando, ¿va? En la forma que les hablamos, cómo les proyectamos, les visualizamos cada palabra que les decimos, cada conducta, es importante. Por ejemplo, limitamos a los niños, ¿verdad? Los etiquetamos, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya los estamos marcando, ya les estamos enseñando y fomentando, ¿verdad? Les cerramos ese círculo de poder pensar libremente, por ejemplo, a vivir, porque el pensamiento no solo lo está en el cerebro de la gente, en la mente está, se vive, el pensamiento se siente, ¿verdad? Por ejemplo, el enojo, la tristeza, se experimenta una emoción, una sensación en el cuerpo. Entonces es importante. ¿Y por qué es importante desarrollar estos pensamientos positivos tan chiquitos? Porque sabemos que son personas que están empezando a vivir, a desarrollarse, pero a veces nos interesamos en temas como, por ejemplo, lo académico, que sean buenos estudiantes y tengan todo esto. ¿Por qué es importante saber y que los padres sepan que los niños crezcan ya con una mente y un pensamiento positivo?
En la edad de los niños, psicológicamente dicen, ¿verdad? Son los primeros 5 años. Lo importante, el corazón y la mente de los niños es tierra fértil. Entonces nosotros tenemos que abonar lo mejor, enseñándole qué es, o sea, lo que se vive, ¿verdad? Con cada pensamiento. La alegría, los niños son espontáneos, son sinceros, ellos viven la emoción, la alegría. Para ellos no hay limitantes, ¿verdad? Pues somos los adultos los que los vamos acortando, ¿verdad? Por ejemplo, la alegría. Ellos saltan, gritan, se caen, no lloran, lo experimentan todos. Pero con el proceso de los años somos los adultos que vamos marcando, vamos limitando. Se caen y rápido los levantamos, ¿qué le pasó? Y los vamos alejando. Ellos van dejando todo eso, ¿verdad? La vivencia. Y ellos, por supuesto, los padres, porque no saben o porque no tuvieron esa misma, vamos a decirlo así, educación de saber que no importa si se equivocan, no importa, sino que siempre su actitud sea la que se destaque por ser positiva, sino que los niños, por supuesto, van a tener este tipo de patrones. ¿Qué factores pueden influir en el momento en que la persona empieza a crear un pensamiento positivo? ¿Qué es lo que va a influir en que sí se logre o no se logre esta forma de pensar? El deseo de poder cambiar su entorno, el deseo de cambiar la vida que llevan, ¿verdad? Porque si mi vida es negativa, tengo problemas como adulto, yo no puedo hacer parte de mis problemas a los niños. Pero hay personas que sí, ahí sí que tienen limitantes, ¿verdad? No solo mentalmente, sino emocionalmente, y dañan a los niños. Entonces, esas personas yo los invito, ¿verdad? Porque hay ayuda, hay temas de autoayuda como adultos a resolver nuestros problemas, a educarnos, a sanarnos, para poder compartir y educar a los niños. Es decir, que si los padres empiezan con esta forma de educar a los pequeños, pueden ellos también llegar a cambiar en algún momento, porque lamentablemente la educación de antes no es la misma de ahora. Digo, antes eran muchos patrones, eran muchas reglas muy estrictas, ahora ya no. Ahora es un patrón distinto de educación, pero podría ser que en el camino los padres, inculcándole esta forma de pensar a sus hijos, ellos también empiecen a cambiar un poco esa mentalidad que tienen. Sí se puede, se logra. Uno de adultos es el primero en optar a realizar ese cambio, porque uno no da lo que no tiene. Entonces uno empieza por uno mismo, en mi caso, empecé a estudiar, a buscar la autoayuda mental, física, emocional y espiritual, porque todo viene de la mano, ¿verdad? Todo se une. Entonces, si tú mejoras en la forma que es el inicio de todo, cambia todo, cambia tu entorno. Porque muchas veces, yo leí un libro de Luz Hay, ella donde nos dice, un pensamiento nos hace daño porque todos estamos pensándolo todos, siempre, siempre. Por ejemplo, si nos despiden, ¿verdad? Empezamos, ¿qué vamos a hacer? Empezamos como que a dramatizar, ¿verdad? Vivir y así, a victimizarnos. Y entonces eso nos roba la paz, nos quita las posibilidades de ver que tenemos oportunidades. Entonces, el educarnos nos hace a nosotros ver posibilidades donde los demás ven problemas. Perdón. Así es los cambios que se generan. Y en estos cambios que sabemos que no todo a veces es fácil, es un proceso porque todo va día a día y van a influir ciertas, ya sea conductas o ciertas actitudes o circunstancias. ¿Qué parte podríamos decir que es lo que puede llegar a entorpecer un poco este proceso de empezar a tener un pensamiento de forma positiva? Todas las personas no cambian de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay resistencia con las personas, esa parte de que los pensamientos, ¿verdad? Yo soy así nací, así me criaron y no lo voy a dejar. Entonces ya es una parte de resistirnos a realizar ese cambio, pero sí se logra hacer ese cambio. Podríamos decir que también es parte de la voluntad de la persona el querer hacerlo, porque si nosotros tenemos toda la intención de ayudar y de querer hacer un cambio, pero si esta persona no lo desea, evidentemente va a ser como estar luchando contra la corriente, porque la persona no va a querer, porque no desea un cambio. ¿Es así? Sí, exacto. Ese es el primer paso, ¿verdad? Que la persona tenga la disposición y el deseo de cambiar su entorno, la vida que está llevando.
porque no necesariamente tienen que ser problemas tan graves, solamente, por ejemplo, la timidez o que yo me aísle de un grupo de personas. Eso ya influye, ¿verdad? En que yo quiera cambiar, yo quiero ser más sociable. Entonces yo busco la autoayuda, pero a veces tenemos toda la disposición, pero no tenemos el deseo, no queremos, nada podemos hacerlo, ¿verdad? Eso es voluntario. Y de acuerdo a tu experiencia, me imagino que has tenido bastantes casos. ¿Alguna técnica o estrategia que tú has utilizado para empezar este proceso en personas que han llevado una vida pues negativa, un poquito así como muy pesimista? ¿Qué técnicas o estrategias has utilizado tú en estas personas que para ti han funcionado y han tenido un buen resultado? Primero que todo, aprendemos a observar lo que pensamos. Los pensamientos se sienten. El caso de la tristeza, ¿verdad? La ira uno siente se le enciende, ¿va? Ahí sí que como dicen, ¿va? Esa energía negativa se le calienta al cuerpo a uno, ¿verdad? Entonces uno te vuelves agresivo, estás a la defensiva. Entonces esa es la emoción que da, se siente, ¿verdad? O sea, hasta fuerzas salen, ¿verdad? Dice uno, me siento poderoso, pero es algo negativo, pues, porque le hace daño a mi cuerpo y yo probablemente le voy a hacer daño físicamente a alguien. Hay un manejo de emociones, ¿verdad? ¿Y alguna otra estrategia aparte de la que nos mencionaste que sea funcional o sea bastante efectiva? La oración, la meditación, cuando uno siente que la identificación de estos sentimientos, ¿verdad? Sentimientos, se sienten, los pensamos, ¿verdad? Ahí viene la oración. Tiene que pensar uno y, bueno, si esto me va a hacer daño, cuando identificamos el pensamiento, bloquear o quitar ese pensamiento negativo por uno positivo. Por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Si el mío es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo aplico en momentos de tristeza, de debilidad o enojo, ¿verdad? Entonces con eso me fortalezco. Opaco, ¿verdad? Bajo el nivel de energía negativa. Ya que estás tocando el tema de lo que es ya bíblico, ya relacionado con Dios, ¿alguna cita en especial que a ti te ha servido para empoderarte, para también empoderar a la gente que tú has tratado y que englobe este tema de lo que puede pasar si nosotros adoptamos una actitud positiva, buena ante los problemas? A mí me gusta un texto de Job 3:25. Dice que nos habla aquí de que todo lo que yo temo, todo lo que me da miedo, me ha caído sobre mí, pero es porque lo tenemos en la mente. Entonces la mente es creadora y la forma de que nosotros el pensamiento lo vamos a identificar, es a través del lenguaje. Entonces muchamente pensamos, hablamos, lo sentimos y actuamos, ¿verdad? Entonces es un hecho que eso va a pasar. Somos creadores, ¿verdad? La mente sin duda es la que domina, es la que crea y es la que al final en ella es donde a veces recargamos mucho. ¿Qué tan poderosa puede ser en el momento que nosotros decidimos pensar en positivo? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que esta mente empiece a crear y empiece ya como un poquito, ya no a tener lugar para los pensamientos negativos, sino positivos? ¿Qué fuerza tiene la mente en este tema? Pues el poder de la mente es grandísimo. Si un pensamiento negativo lo puedes palpar, lo puedes identificar y decir, sí se cumple. Por ejemplo,